Les damos la bienvenida a Es Tu Momento, el podcast donde te inspiramos a tomar decisiones que transformarán tu vida. Así es, porque tu mejor día para comenzar es hoy. Todos somos influidos por las personas. De alguna manera, las personas que nos rodean han afectado nuestra vida, positivamente o negativamente. Así es. A veces no nos damos cuenta, pero somos la suma de las personas que nos han rodeado, de todas aquellas personas que hemos permitido que afecten nuestra vida, porque uno puede tomar la decisión de cómo afectan las personas sobre nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, incluso en nuestra manera de hablar, el acento que tomamos, la actitud que tenemos frente a las circunstancias, ha sido porque hemos sido influenciados por otros. Nuestro corazón se va moldeando de acuerdo a las personas, porque nuevamente somos la suma de las personas que han influido a lo largo de nuestra vida. Así es, y por esa razón necesitamos tener, Alan, ese cuidado de saber a quién dar nuestro corazón, porque no a todos vamos a abrir las puertas de nuestro corazón. Necesitamos tener ese sumo cuidado. Sí. A quién platicamos nuestros sueños, ¿verdad? A quién le tenemos esa confianza para poder platicar lo más íntimo, lo más profundo que hay en nuestro corazón. A veces necesitamos esa persona que va a escucharnos, pero que a su vez vamos a escuchar un consejo. Y es tan importante saber que en nuestra vida va a haber personas que van a sumar a nuestra vida, pero también va a haber personas que puedan restarnos, o sea, que puedan quizás detenernos, sí, ¿verdad? Que en vez de ayudarnos a llegar a nuestro propósito, puedan estorbar a nuestro propósito. Por eso es la importancia de saber de qué personas me rodeo, a quién presto oído, a quién entrego mi corazón. Sí, y es que hoy el título de este podcast es que tenemos que tener cuidado, y dice, no todos deben estar en tu vida. ¿Cómo tomar esas decisiones? T.D. Jakes dijo alguna vez, algunas personas son parte de tu historia, no parte de tu futuro. Y esto es algo que el corazón, debemos sujetar el corazón, porque inevitablemente nos encariñamos con las personas, amamos a las personas, ¿sí? Es más, nos acostumbramos a las personas, porque trabajamos juntos un largo tiempo, porque servimos juntos, porque compartimos cosas afines. Sin embargo, y hace un rato, mientras manejaba, estaba yo pensando eso, ¿cuántas personas han pasado a lo largo de nuestra vida y ministerio que han sido una bendición para nosotros, que han sido una bendición para la iglesia, que han sido una bendición para nuestra familia, pero que están en nuestra historia, pero no están en nuestro presente y posiblemente no estén en nuestro futuro? Entonces, esto no significa dejar de hablar a las personas. Hablabas de la confianza, no significa dejar de confiar en las personas, pero sí tiene un poder tan importante las personas a las que les damos el acceso a nuestro corazón, a los sueños que Dios nos ha dado. ¿Qué fue un ejemplo muy claro que tenemos en la Biblia? ¿Qué fue lo que pasó con José el soñador cuando contó sus sueños? Sí, sus hermanos simplemente se burlaban de él, ¿no? Tuvieron también celos sus hermanos, envidia, ¿no? Y yo creo que es esa parte que tenemos que cuidar, porque no a todos podemos contarles nuestros sueños, ¿verdad? Porque puede ser peligroso esa parte. Bueno, déjenme contarles que yo noté eso en algún momento. No me daba cuenta de que con tanta facilidad le contaba a todo el mundo los sueños, los deseos, lo que Dios estaba cumpliendo o está cumpliendo en nuestra vida y ministerio, y noté que personas se sentían incómodas o enojadas. Y me di cuenta de esto que estamos compartiendo. Hay personas que no se van a alegrar porque te vaya bien. Hay personas que desearían verte arruinado, destruido,
arruinado, desanimado, así es, lejos de tu llamado. así es. Y si no nos damos cuenta a tiempo, nos pueden arrastrar a ese lugar. El deseo que tienen para nosotros terminando cumpliéndose, porque nosotros mismos les dimos esa autorización. Por eso siempre tenemos que examinar, y de eso se trata el día de hoy. Hay personas con las que caminamos hoy, pero tal vez debamos dejarlas. Y eso es el punto importante, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este capítulo? Que podamos ayudarte a reflexionar. ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién decido caminar a lo largo de mi vida? Porque ciertamente, ahorita tú comentabas, ¿no? Va a haber personas que se suben a nuestro tren, pero también va a haber personas que se van a bajar de nuestro tren. Sí. No todas van a llegar al punto que queremos llegar nosotros. Entonces, claro que cada persona que pasa o que nos encontramos en este tren de vida, de ellos vamos a aprender. Sí. Tenemos que aprender a rescatar lo bueno de cada relación que tenemos, aun cuando hay relaciones que son tóxicas, por así decirlo, ¿verdad? Aún de eso necesitamos aprender, necesitamos reflexionar qué provocó esta amistad, esta relación, este noviazgo, qué sé yo, ¿verdad? Y por eso es de que necesitamos tomar la decisión diariamente de saber a quién escucho, con quién decido caminar, a quién le doy mi confianza, ¿verdad? Porque las relaciones que yo pueda tener a lo largo de mi vida o en mi camino, ¿verdad? Van a definir el rumbo de pues de mi vida. Y es que la Biblia y sobre todo los proverbios mencionan mucho la influencia que tienen las personas, ¿no? El que anda con sabios, sabio se hará. ¿Qué pasa si pasamos demasiado tiempo con personas flojas, con personas que se quejan, con personas que solamente están criticando? Hace unos días un amigo me daba un consejo y me decía, no te preocupes por quienes critican. Normalmente son personas que no han construido nada y no quieren que nadie construya. Entonces, en este sentido, tenemos que guardar nuestros oídos. Hace una semana, en el podcast de la semana pasada, platicando con Sam, hablábamos acerca de soltar el pasado, y creo que tiene que ver, está unido a este tema, porque debemos dejar o soltar a las personas que estuvieron en nuestro pasado cuando nos están deteniendo. ¿Qué áreas de nuestra vida se están deteniendo? Porque estamos manteniendo relaciones con personas que no nos edifican, que no promueven el plan de Dios en nosotros. Que decías hace un rato, en lugar de animarnos, nos desaniman. ¿Qué estamos escuchando? Porque esas palabras que recibimos se siembran en nuestro corazón, vienen a nuestra mente y luego provocan en nosotros esas actitudes negativas de derrota, de desconfianza, aún de llegar a dudar de Dios, no porque nos vamos a aislar del mundo, sino porque debemos saber qué escuchar, en qué momentos ya no estar con alguien, en qué lugares decidir, ya no voy a estar ahí, pero son decisiones personales. ¿Cómo puedo tomar esas decisiones? La Escritura nos dice, 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo, llamando la atención a la iglesia, les dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Y termina diciendo, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. A ver, no puede ser que tengamos la mejor intención y digamos, es que me voy a acercar a ellos para ayudarles. Pero si no tenemos la fortaleza, la madurez espiritual y constantemente estamos escuchando eso, date cuenta, cuando estás en un lugar con personas que están diciendo cosas que no son correctas, termina uno riéndose de las mismas cosas y tonterías de las que hablan. Y bueno, también cayendo en el juego de la crítica, de la murmuración, del chisme. Hace algunos años atrás, comenzando el ministerio, tuve una situación así, donde yo tuve que tomar la decisión de apartarme de personas que
en vez de beneficiar su amistad, me estaban deteniendo a mi crecimiento espiritual. Porque había reuniones de amiguitas donde nos la pasábamos platicando, a lo mejor haciendo chistes quizás en doble sentido, a lo mejor que ya viste a tal personita, etcétera. Entonces yo me di cuenta, llegó un momento en mi vida que tuve que poner pausa y analizar, reflexionar. A ver, ¿estas personas realmente están edificando mi vida? ¿O me están distrayendo realmente de mi propósito para poder crecer, para edificarme, Entonces, tuve que tomar la decisión de separarme de ese círculo de amistades y buscar a alguien que realmente me edificaba, círculo, claro, ¿no? Que alguien realmente me ayudó a ese crecimiento espiritual, a tener un verdadero encuentro con Cristo. No conocer a un Dios lejano, sino realmente me presentó a ese Dios tan cercano y que me ayudó a conocer a Espíritu Santo. Algo que yo no conocía, era algo que yo no conocía, pero a través de esta amistad que empecé a tener con esta persona, yo pude saber que era una amistad correcta, que era alguien que me estaba sumando, que me estaba ayudando para poder crecer. Recuerdo y estoy uniendo esto que nos compartes, mi amor, con un consejo que un amigo pastor nos dio, un hombre ya de muchos años en el ministerio. Cuando empezamos a entablar esta amistad con él, con su esposa, hace unos tal vez 15 años atrás, recuerdo que fuimos muy afines, nos hicimos muy amigos, él y yo somos muy amigos y tú con su esposa son muy amigas, pero recuerdo que en las primeras charlas él nos aclaró algo, nos dijo, Alan, Areli, deseo que esta relación sea una amistad espiritual. Sí, así es. ¿Recuerdas? Él nos dijo, sí, porque si mantenemos esta relación o esta amistad a nivel del alma, entonces... indudablemente nos íbamos a herir, a lastimar, ¿no? Así es, y hoy, gracias a Dios y a ese consejo que nos dio, con este matrimonio hemos llevado una amistad de muchos años, una amistad sana, que hemos pasado por dificultades, sí, pero precisamente cuando el Espíritu Santo está en estas amistades... nosotros, sí. Entonces, cuando yo me he equivocado, él tiene la confianza de hablarme y decir, Alan, creo que esto hiciste equivocado, noté esto, y yo hacia él. O sea, hemos tenido esta confianza, porque cuando una relación, una amistad no se lleva en el espíritu y solo a nivel del alma, entonces no te voy a decir lo que pasa para no herirte, pero solo estoy pensando en tu alma, no en tu vida espiritual. Exacto. Entonces, si me enojo, a nivel del alma, reacciono y mis emociones me conducen. Pero en lugar de pensar en una vida espiritual, que es lo que la Escritura nos llama constantemente a hacer, nos dirigimos en el alma. Ahora, Dios nos hizo con emociones. Sí, claro. Nos alegramos, nos enojamos, nos entristecemos. La diferencia es que no dirigen nuestra vida. Una amistad, a lo mejor un compañero en el trabajo, que no está edificándonos, sino que nos está llevando a tener problemas y líos, es evidente. Es que no se necesita ser, de uso de esta frase, no se necesita ser científico para darse cuenta que esa relación está trayéndonos problemas. Empieza uno a tener problemas en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, a causa de una persona. Entonces, no estoy llevando correctamente esas relaciones. Y este capítulo se trata no necesariamente de dejar las relaciones, sino considerar cómo llevo esas relaciones. Porque Dios nos hizo seres relacionados. Así es. ¿No? Que necesitamos relacionarnos con otras personas. Y eso es inevitable, porque a nuestro alrededor siempre va a haber personas. Pero es ahí la importancia, ¿verdad? Y de poder decidir con quién me relaciono. Sí. Lo que dice Andy Stanley, dice que las amistades determinan la calidad y la dirección de tu vida. Y fíjate que hoy puedo saber y darle gracias a Dios por esta persona que Dios puso en mi camino y que ahora yo reconozco
que a veces sus regaños no me gustaban. Sí. Me decía, es que ¿por qué hiciste eso? Pudiste haber hecho esto, otro, pero siempre, siempre me llevaba a la palabra. Siempre me hablaba a la luz de la palabra, y entonces en su momento, he de confesar, no me gustaba quizás lo que me decía, pero ahora yo puedo saber que me lo decía porque en primer lugar me amaba, porque en segundo lugar ella quería verme crecer espiritualmente, sí. Quería que yo pudiera alcanzar, ¿verdad? Pues esa madurez, y bueno, a lo largo de mi vida yo sé que voy a seguir madurando, pero es ahí la importancia de que mis amistades pueden determinar el rumbo de mi vida. Por eso es a quién presto oído y a quién abro mi corazón. Y eso es lo que necesitamos reflexionar hoy. Hoy ese es el punto central, ¿no? Así es. De con quién nos rodeamos. Esa persona iracunda, enojona, que siempre se está quejando, que siempre está criticando. ¿Qué creen? Si yo paso tiempo con esa persona, me voy a volver igual que ella. Con amargura en el corazón, sí, criticando, viendo los errores de las personas, menos los míos, ¿verdad? Y eso se contagia. Pero si nosotros nos rodeamos de personas de fe, personas que realmente viven la palabra, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? Pues lógicamente que voy a querer imitar esa fe, voy a querer, voy a desarrollar eso también en mi vida, porque así pasa. Cuando pasamos mucho tiempo con una persona, tomamos los gestos, las palabras, las actitudes, aún los pensamientos, y a veces no son los correctos, pero yo necesito analizar, y tú necesitas analizar hoy en día con qué clase de personas te está rodeando. ¿Realmente te edifican o simplemente están pues deteniendo tu vida? Sí, y no se trata de egoísmo. ¿No? Es que pudiera interpretarse como orgullo o egoísmo, pero la única manera de crecer, si es un círculo en donde estamos, en un círculo social, la única manera de crecer es tener un círculo que tenga pensamientos más altos, una visión más amplia, un nivel de fe más allá del que yo tengo. Mucha más experiencia. Más experiencia, un consejo, visiblemente en su vida, en su matrimonio, que también a lo largo de los años en el ministerio nos han dado este consejo. Cuando vayas a invitar a alguien a predicar, nos han dicho, conoce quién es su familia, porque enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Y en una amistad o en una relación de amistad o cercana, no estamos compartiendo información, estamos impartiendo lo que somos. En realidad en esas charlas está saliendo lo que hay en el corazón. Así es. Envidia, enojo, o por el otro lado, porque tenemos que hablar también de lo positivo. Claro. Personas de fe que nos inspiran, personas que vemos que toman decisiones, que oraron, que buscaron dirección del Señor y que son tan osados o tan atrevidos de decir al Señor, yo quiero eso que quieres para mí, pero es necesario moverse de ese círculo. Sí, y es que lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Y tú lo acabas de confirmar, es de que nos contagiamos. Sí. Si estamos cercanos de una persona amargada, nos vamos a contagiar de amargura. Pero si estamos cerca de personas de fe, vamos a contagiarnos de la fe, ¿no? Sí, y la Biblia, bueno, hablamos de José cuando expresó sus sueños. Hay otro ejemplo que me gustaría que abordáramos, es el ejemplo de Sansón. Sansón, este joven que tenía ambos padres, sí, y que tenía un llamado de Dios precioso. Así es. Tenía unos dones sobrenaturales nunca antes vistos. De hecho, en la Biblia no encontramos otro que tuviera el mismo equipo de dones que Sansón, porque tenía una fuerza sobrenatural, tenía una gracia de Dios para hacer algo que ningún otro hombre. No encontramos a alguien que tuviera estos dones. Entonces, tenía algo extraordinario. Además,
ocupó una posición para juzgar a Israel. Era uno de los que se conoce como los héroes o los paladines de Israel. Su llamado era libertar a su pueblo de los enemigos. Sin embargo, a pesar de su fuerza, a pesar de su llamado, a pesar del amor y la gracia de Dios, no sabía elegir a las personas que estaban cerca de él. Y en especial tenía una debilidad por las mujeres. Ahora, no cualquier mujer, las mujeres extranjeras, de las cuales la escritura, la ley, le decía que no debía emparentar. O sea, el problema no es que le gustaran las mujeres, quiero afirmar, ese no era el problema. El problema es que elegía mujeres fuera del pueblo de Dios y encontramos que el problema no era consanguíneo el problema es que esas mujeres tenían una visión diferente. Claro, lo podían apartar, alejar de su propósito. Que a Sansón no fue lo único que le pasó, encontramos también al rey David, y dice exactamente lo mismo. Le advierte, el problema es que te alejaron, tu corazón se alejó de mí por causa de esas mujeres. Exactamente el mismo caso. Cuando estaba revisando el ejemplo de Sansón, me di cuenta que esas personas son a las que les abría el corazón, les permitía ser parte de su intimidad. Ahora, Sansón, al ser un joven que vivía bajo la autoridad de sus padres no sabían ejercer la autoridad sobre él. No, y qué triste es eso, porque aún los mismos padres permitían o consentían al hijo. Sí, y es que sabían que no era correcto. Y decían, y él les chillaba, ¿no? Les hacía berrinche. Y entonces la mamá y el papá, bueno, está bien, para que no, hasta les decía, ándale, consíguemela. O sea, si estuviéramos, ándale, consígueme su WhatsApp, ¿no? Dime cómo se llama, dónde vive. O sea, notemos, pero no estamos hablando de un niño de 12 años. Él era un joven con un llamado, era un juez. Pero que tenía que sus principios eran frágiles, porque su autoridad no ponía límites en su vida para sus relaciones. ¿Sabes qué, mijito? No, estás en esta casa, estás bajo mis reglas. No se puede, no solamente porque dice la ley, aunque eso es importante, sino porque para tu propósito esa es una decisión equivocada. Como padres, como abuelos, necesitamos tomar una posición distinta a la que tomaron los padres de Sansón. Así es. Porque con tal de que no llore, con tal de que no se desanime, con tal de que no caiga en tristeza, y es lo que dice, es que se entristecía. Y los padres que hacían, bueno, ándale, búscala. Y la pregunta es, ¿dónde terminó? ¿Dónde terminó? ¿Era el plan de Dios que muriera así Sansón? Claro, absolutamente no. Por eso le dotó de tantos dones, de habilidades, le dio una posición, le dio un llamado. Pero las personas a las que les permitió entrar en su corazón no influyeron para bien. Así es. De tal manera que retó varias cosas de las que no debía hacer. Una de esas acciones, recuerdo, por ejemplo, él se acercó al cadáver de un animal. No debía hacerlo. Así es. Estaba jugando con el límite de lo que Dios quería. ¿Por qué? Derivado de relaciones que no eran sanas, relaciones que no eran correctas. Así es. Y bueno, también quiero mencionar en este momento a una mujer que a diferencia de Sansón, tomó buenas decisiones. Ella era una mujer moabita que decidió vivir en una tierra extranjera, que decidió caminar al lado de su suegra, que decidió que el Dios de su suegra fuera su Dios. Y yo creo que esto es una grande enseñanza porque hablamos de Ruth y lo que dice Ruth 1:16 dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa decisión con quién caminar marcó su destino. Sí. Porque ella bien hubiera podido decidir regresar a su tierra, a Moab, donde ella pertenecía. No había nada que la pudiera atar o detener, pues su esposo había muerto. Pero ella tomó la decisión de seguir el ejemplo de su
suegra Noemí y decidir seguir a Dios, amar al Dios de su suegra. Sí, y eso es. marcó la diferencia. Sí. Perdón, Ruth pasó de ser una viuda extranjera sin futuro a convertirse en parte de la genealogía de Jesús. Por una decisión. Por una pequeña decisión que yo creo que fue una mujer sabia, porque ella no quería despegarse de su suegra. Ella amaba tanto a su suegra, pero yo creo que también veía algo especial en la vida de su suegra. Así es. O sea, la gracia de Dios sobre su suegra. Y yo creo que ella quería eso, que su suegra modelaba, ¿verdad? Y que pues eso ella quería experimentar y vivir. Por eso no dijo, no me quiero regresar a mi pueblo, a mi tierra. Yo quiero estar a tu lado. Y pues al tomar esa decisión, su vida y su historia tuvo un rumbo diferente. Sí, y qué hermoso que esa decisión de la persona que para ella iba a ser la más influyente en su vida Así fuera es. una persona de fe. Así es. Fuera una persona que, decías, modelaba el amor hacia Dios y el amor de Dios hacia ella. Por eso una pregunta que debemos hacernos todos es, ¿quién está influyendo en nuestra vida? Así es. ¿Quién es, cuando queremos la opinión de alguien, a quién es quien buscamos primero? Ahora, eso es importante porque según a quien busquemos, es el modelo que queremos repetir. Es una vida ejemplar en fe, obediente a Dios. Es una vida digna de imitar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo varias veces, sé imitador de mí como yo de Cristo. Pero Pablo sabía que tenía una carga tremenda porque debía ser ejemplo. Aquí tenemos dos lados de la misma moneda. Uno, que busquemos a alguien que sea ejemplo para nosotros en lo que queremos alcanzar. Porque si buscamos personas, voy a usar esta palabra, no es ofensiva, es una palabra correcta, mediocre. Que todo alcanza el promedio, que se esfuerza solo en lo que debe, pero no hace más. Así es. Que se ha conformado con ese nivel de fe, de compromiso, de servicio, en el dar, en el amar, nada más, hasta buscando hasta dónde dice la Biblia que debo hacer las cosas, nada más. Y si esa es la persona que influye en nuestra vida, ese es el nivel más alto que alcanzaremos. No vamos a superar el promedio de vida de las personas que nos influyen. Por eso tenemos que buscar personas que han alcanzado más, que pueden inspirarnos a buscar más de Dios. Así la pregunta es, ¿quién influye en nuestra vida? Así es, y este ejemplo de Ruth creo que nos enseña esta parte, ¿no? Que las relaciones correctas que están a nuestro alrededor no solamente nos bendicen, sino que nos conectan a nuestro propósito eterno. Entonces, esas amistades, esa sería una segunda pregunta. Esa amistad a la que le pedimos consejo, en la que estamos invirtiendo tiempo, ¿qué tanto nos está acercando al propósito de Dios? Y es notorio, lo hemos platicado porque ha sucedido con personas que amamos, que empiezan a dejarse influir por personas que ni aman a Dios, ni sirven a Dios, ni aman a la iglesia, y les hemos dicho, cuidado. Y lo que parece que uno les dice es como no quieren que yo disfrute de mis amistades. ¿Dónde terminan? Alejados de Dios, alejados de la iglesia, resentidos por causa de las decisiones de quién influyó en su vida. Y eso nos lleva a esto que comentabas, mi amor, que las personas de las que nos rodeamos es la medida de nuestra vida. En el caso de Ruth, elevó su vida, porque ella pudo haber regresado a un estándar de vida lejos de Dios, elevó su vida a una mujer que amaba a Dios, que servía a Dios. Ahora, en el caso de José, fue atacado, sin embargo, su corazón lo mantuvo sano. ¿Qué pasó con Sansón? Estoy resumiendo ya para cerrar. Sansón no supo controlar sus impulsos, vamos a llamarle así, y sus padres no le pusieron límites. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado? No estuvo con una sola mujer. Pasó por varias mujeres y caprichosamente manipulaba a los padres. Así es. Y los padres nunca le pusieron límite. Por eso es tan importante, como padres también, en quién pedimos consejo, como abuelos.
Tenemos una autoridad espiritual que nos puede corregir. ¿Quién está autorizado para corregirnos? Porque nos encanta que nos obedezcan, pero ¿habrá alguien en nuestra vida que realmente nos puede corregir o poner un alto? Sí. Si no la tenemos, es muy peligroso. Significa que solo tenemos relaciones inferiores, voy a llamarle así, a las cuales son, y la frase que usamos, nuestros amiguis. ¿Y sabes qué, amigo? Un amiguis no te va a decir lo que necesitas escuchar, te va a endulzar el oído para conservar una amistad conveniente. Entonces, Proverbios 13:20, ya, para ir cerrando, Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y bueno, te meterás en dificultades. Y qué tremendo es este proverbio que dice que si nos juntamos con aquellas personas necias, aquellas personas, a lo mejor yo pondría iracundas, aquellas personas con un mal corazón, nos vamos a meter en dificultades. Esas personas nos van a llevar a esos puntos, a ese punto, ¿no?, de tener dificultades en nuestra vida. Y así es. La palabra nos insta a que debemos de poder relacionarnos con personas sabias, con personas que van a impartir algo bueno, algo de edificación a mi vida. Que nos van a llevar a cumplir el propósito de Dios. Así es. Que nos van a ampliar la visión porque han visto algo que no hemos visto, por madurez, por experiencia, pero siempre conectado con el corazón de Dios. Creo que con esto podríamos ir cerrando. Las relaciones saludables se dan en un entorno donde amamos a Dios, servimos a Dios y honramos su palabra. Así es. Fuera de ello, por supuesto, tenemos compañeros de trabajo que no son creyentes. Bueno, no vamos a elegirlos a ellos, pero sí podemos limitar la influencia de ellos en nuestra vida. Así es. Hay que ser sabios, Sí. Tenemos que comportarnos. Siempre lo decimos así. Cuando hay algún adulto que está pasando por estas situaciones, le decimos, ¿qué consejo le daría a su hijo? ¿No le dirías, aléjate de esa amistad? Sí, claro. Toma tu distancia. Es exactamente el mismo consejo que nosotros, que tú y yo necesitamos y tal vez algunos de nuestros amigos. Por eso, en los 3 consejos con los que vamos a cerrar, número 1, tenemos que revisar quién tiene acceso a nuestro corazón y quién influye en nuestras decisiones. Número 2, necesitamos reconocer qué personas suman, decías hace un rato, suman, nos acercan más a Dios, agregan a la fe, nos llevan hacia el propósito. Y número 3, necesitamos redefinir, revisar esa lista de personas y saber quién ya no debe estar en mi vida. Y a lo mejor va a doler, a lo mejor vamos a incomodar, pero es necesario. Sí, esta parte no significa decirle, ¿sabes qué? He decidido que ya no te voy a volver a ver, no, pero hay que tomar una distancia. Así es. Si antes la visitaba 1 vez a la semana, 2 veces, 3 veces, pues hay que poner distancia, dicen tierra de por medio. ¿Por qué? Porque si no redefinimos ese estándar, vamos a mantenernos en el lugar en donde estamos y creo que el plan de Dios es que crezcamos. ¿Quiénes están influyendo? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque hay personas, que fue el comienzo de este tema, hay personas que son parte de nuestra historia en el pasado, gracias a Dios porque algo aprendimos. Sí, así es. Pero ya no deben estar en nuestro presente y no debemos llevarlas hacia nuestro futuro. Eso es importantísimo para una vida de fe, de madurez y de crecimiento. Así es que, amados, es tu momento. Es tu momento para decidir hoy y vivir diferente. Que tengas un excelente día y pues esperamos que esto haya sido de bendición para ti. Así es. Ayúdanos a compartirlo con otros que necesitan tener esta información, esta charla que hoy pudimos tener, ¿verdad? Acerca de las personas con las que nos rodeamos. Así es que, pues, esperamos verlos la siguiente semana. Recuerda, es tu momento, vive diferente.